La bendición y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador sea con todos ustedes. Anteriormente vimos qué hacer para que Dios responda a nuestras oraciones. Hoy, ser sabio tiene sus ventajas. Proverbios 2, del 6 al 9. Aquí vamos a hablar del beneficio de la sabiduría. Dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente, es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. El pasaje empieza explicándonos que el temor a Dios, entendiéndolo como el respeto que le debemos, es la piedra angular, es el fundamento de la sabiduría y es lo que nos lleva a buscarla, porque la verdadera sabiduría pues solo la podemos encontrar en Dios y es Él quien la da. ¿Y quién nos lo confirma? Santiago 1:5, que dice que si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. No obstante, fíjense, Él nos la dará solo cuando lo respetemos. Y si nos consideramos su pueblo, si nos consideramos parte de su iglesia, pues lo tenemos que hacer. Las palabras que salen de su boca están llenas de sabiduría para darla a los de recto corazón, que son aquellos que andan en integridad, en santidad y justicia. Ahora, ¿quiénes aplican la integridad, la santidad y la justicia en la vida diaria? Son los verdaderos hijos de Dios. Porque así como la sabiduría sale de la boca del Padre, cada una de esas cualidades pues sale del corazón, que es el lugar más secreto de una persona y que solo Dios ve. Y cuando se muestran, entonces le reconocemos que se trata de un nacido de nuevo que refleja su madurez en Cristo y que revela la clase de fe que profesa. Entonces, la sabiduría que Dios da, además, nos sirve como escudo a los que caminan rectamente. Pero además de la sabiduría, también defiende, protege y preserva a quienes andan en sus caminos. Pero hay algo que tenemos que entender, que aunque nos promete protección, hay situaciones que nos pasan con el propósito de fortalecer nuestra fe. Por eso no estamos libres de problemas y aflicción. De hecho, Juan 16:33 nos dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad que he vencido al mundo. Entonces, como vemos, Jesús nos advierte sobre las aflicciones. Pero hay algo que nos ofrece, hay algo que nos promete, y eso es su paz. La aflicción, lo dice la Biblia, es un estado de dolor, de sufrimiento, que también lo podemos traducir como tribulación, como angustia o como apuro que experimentamos en un momento de crisis, y eso es parte inevitable de la vida. Sin embargo, Dios nos ayudará a superarla, porque miren, ser cristianos, como lo acabamos de ver, pues no nos exenta de tener aflicciones. Definitivamente las tenemos y vamos a seguir teniendo, porque tenemos un cuerpo que siente y se duele y porque seguimos en esta tierra. Pero además es inherente al ser humano en general, solo que los cristianos es con el propósito de fortalecer nuestra fe en el Señor Jesucristo, a diferencia de otras personas que lo sufren como consecuencia de vivir en pecado. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es precisamente cuando lo comprendemos que podemos entender lo que es la justicia, que como dice el texto, se trata de la salvación llevada a cabo por nuestro Señor Jesucristo y que tiene que ver con nuestra justificación. Nosotros ya hemos sido justificados. Romanos 2:11 y 13. De hecho, al libro de Romanos se le conoce como la calle de Romanos, como lo que lleva al Evangelio, ¿verdad? De Cristo, a creer en Cristo. Romanos 2:11 y 13 nos dice, porque no hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados.
porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Esto quiere decir que en el juicio final, el destino eterno de cada persona va a depender de que su desobediencia o el cumplimiento a la ley de Dios sea perdonada por su arrepentimiento personal y que su fe verdadera sea en Jesucristo como su Salvador y Redentor. Aquí no caben es que mi mamá es cristiana, yo también soy. No. Dios no tiene nietos, tiene hijos. Y el hecho de que usted vaya, no es que yo no dejo ir a la iglesia, yo leo la Biblia todos los días, yo oro y tal. Eso no. Usted se puede meter a una cochera y no va a ser carro por eso. No. Usted va a ser salvado, va a ser hijo de Dios hasta que usted crea en el Señor Jesucristo y obedezca su palabra. ¿Y sabe qué? Porque aquellos que se rehúsen cumplir estas condiciones van a ser juzgados como pecadores y por ende condenados por haber rechazado al Hijo de Dios, porque es un hecho. Nadie va a ser juzgado por haber creído en una mentira, sino por no haber creído a la verdad. Romanos 2 del 1 al 4 dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Aquí nada más voy a hacer una acotación. Aquí cuando habla de que quien quiera que tú que juzgas y que no sé qué, y algunos dicen, ¿ves? Aquí está diciendo que no deben de juzgar. No. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa muy diferente. Ahí hay un estudio que pueden leer desde el 20, creo está, 19 o 20, que dice que si debemos juzgar o no. Léanlo, escúchenlo, para que vean la enseñanza. Entonces, ya vimos con respecto a la justificación, ¿verdad? Ahora, la justicia. Ahora, con respecto al juicio, tenemos que entender que, como lo acabo de mencionar, tiene que ver con la justicia de Dios, porque todos hemos pecado. Y todos debemos de arrepentirnos de quebrantar la ley de Dios para ser justificados por la sangre de Cristo y recibir el perdón. Porque no hay otra forma de obtener el favor de Dios. Olvídense eso de irse bailando a chalma, de irse flagelando en Semana Santa, de irse de rodillas a no sé dónde, que el 12 de diciembre por allá anda. No. Eso no les va a llevar a obtener favor. Al contrario, los va a condenar más. Porque ustedes están dejando al Creador por seguir las obras creadas por Él. No. Entonces son dos cosas las que tenemos que entender. Primero, Dios quiere arrepentimiento de todo el que busca su perdón. Y segundo, que Él juzga a todos según verdad. ¿Qué quiere decir con eso? Que va a juzgar y condenar a la persona moral basándose en lo que haya hecho en contra de la ley de Dios. El punto es claro. Si la persona moral es culpable como el pecador, no podrá escapar del juicio de Dios. Por eso decir que no se conoce el Evangelio no exime a nadie de la condena por el pecado. Porque aun quienes han pecado por ignorancia, si se niegan a reconocer la verdad, que es Jesucristo, o si no quieren dejar de transgredir la ley, van a ser condenados. Solo los pecadores que se arrepienten y muestran su disposición de obedecer serán justificados, serán redimidos por la gracia de Dios, y esto se aplica a todos porque Dios lo tiene consentidos. Mire, para dejarlo claro, hay tres aspectos fundamentales acerca de cómo el pecado está relacionado con la justicia de Dios. Primero, el pecado se nos imputó al nacer y es universal. Eso quiere decir que todas las personas nacemos culpables. Porque Adán y Eva fueron nuestros primeros padres y ellos son los representantes de la raza humana. Entonces, el pecado entró por un hombre, pero también por un hombre la salvación. Bueno, dos, el pecado es causado principalmente por la debilidad de la carne. Si nosotros tenemos más fuerte la carne que nuestro espíritu, pues obviamente que vamos a pecar.
Y número 3, la consecuencia del pecado vista desde la perspectiva del juicio final es la muerte. Entonces ya vimos lo que es la justicia, ¿verdad? Nosotros ya hemos sido justificados por haber creído en Jesucristo. Ya vimos lo que es el juicio. Si nosotros no nos arrepentimos de hacer lo malo, pues vamos a la muerte eterna. Ahora, vamos a hablar de la equidad. Para poder entenderla, también necesitamos la sabiduría de Dios. Porque la equidad de la Escritura se desprende de la justicia que Dios muestra, tanto a través de Jesucristo como por su ley que es imparcial para todos los hombres. Aquí no es de que equidad es que si a Panchito le di un pantalón, a Lupita le voy a dar otro pantalón. Aquí no es eso. Esas son cosas diferentes. La equidad consiste en el hecho de que todos los hombres somos tratados igualmente según su ley. No existen privilegios para nadie. Absolutamente todos vamos a ser juzgados por la misma ley para recibir recompensas o castigos. Y no todos recibiremos los mismos galardones. Y aunque ciertamente seremos salvos, muchas de nuestras obras serán quemadas y otras recompensadas. ¿Por qué? Porque la equidad no es dar a todos lo mismo, es dar a cada uno lo que le corresponde según sus obras. Porque así como Dios es justo, su ley también lo es. ¿Qué significa esto? Que Dios retribuye a cada quien dando lo que merece. Por eso da oportunidad y muestra su justicia en el sacrificio de Cristo. Y a través de él conceder la vida eterna al que cree que eso es suficiente para su salvación. Yo creo que Cristo es suficiente para que yo sea salva. El hecho de haber creído en él, ya, para mí es suficiente. Yo no tengo que andar haciendo que el 28 de octubre ir a bailarle allá a no sé quién, que el 12 de diciembre a no sé qué otro. O sea, eso no. Yo no tengo ya nada que hacer. Porque ya Cristo me salvó, yo ya no tengo que hacer nada. Y es en este sentido que nadie recibe lo que merece. Por eso todos pasaremos por su juicio justo y santo. Y al final, la sentencia será que aquel que esté sin Cristo será condenado. Y el que esté en Cristo, pues recibirá la vida eterna. Entonces, para poder entender la justicia, el juicio y la equidad, necesitamos la sabiduría de Dios, porque con tantas ideas equivocadas en el mundo, jamás nos podríamos anclar en lo que es sabio y verdadero. Y nosotros, es esencial para nosotros que sepamos cómo defendernos contra lo falso. Pero eso solo se podrá lograr cuando hemos sido enseñados por Dios para que podamos comprender, porque el que lee pero no entiende, pues tampoco obedece. ¿Y por qué no obedece? Pues porque no comprende lo que ha leído. Por eso no puede obedecer. Sí, pues tú te puedes levantar de madrugada y leer y lo que tú quieras, pero ¿de qué te sirve si no obedeces? Santiago 1:22-25 dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo olvidadizo, sino hacedor de la obra, que éste será bienaventurado en lo que hace. Aquí el apóstol Santiago enfatiza la necesidad de obrar de acuerdo con lo que escuchamos. De no hacerlo, nos engañamos a nosotros mismos, porque pensamos que solo podemos ser oyentes y no hacedores de la palabra. Y es importante recordar que Juan 14:15 nos enseña que las personas que aman realmente a Dios son aquellas que guardan sus mandamientos. No son solamente oidores, sino más bien hacedores de lo que manda. Proverbios 2:10-11. Aquí vamos a hablar del poder protector de la sabiduría. O sea, como ya vimos la sabiduría, para qué nos sirve, y ahora vamos a ver que también es protector, porque ya vimos los beneficios. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará. Fíjense, la discreción. Y dice, te preservará la inteligencia. En los versículos 7 y 8
Salomón atribuye la idea de protección a la sabiduría. O sea, atribuye a la sabiduría la idea de protección y ahora explica que algo sucede cuando la obtenemos y valoramos el conocimiento de Dios y dice que es agradable para nuestra alma, afirmando que la sabiduría divina nos provee placer y seguridad en la vida porque cuanta más sabiduría acumulemos, más deseamos y disfrutamos porque dejamos de ser ignorantes. Aunque esto es mucho mayor compromiso, porque entre más sepamos, más nos va a ser demandado, ¿verdad? Pero por eso tenemos que ser cuidadosos y obedecer. Porque además nos protege e impide que tomemos decisiones que a la larga nos van a traer arrepentimiento. Tener conocimiento nos puede agradar, pero ser sabios es otro nivel, porque eso trae gozo espiritual a nuestra alma y nos lleva a aborrecer infinitamente la insensatez del pecado. Por ello no debemos anhelar otras cosas que nos traen alegría momentánea, pero que no nos pueden dar gozo y paz. Nuestro placer debe estar en los caminos de Dios, porque Dios es la fuente de todo bien. Santiago 1:27 también dice que Dios es el dador de toda buena dádiva y todo don perfecto. O sea, Él es el dador. El tema del poder protector de la sabiduría termina con un punto que quizás, o sea, para mí es uno de los más relevantes. Y no nada más para mí, sino para los de recto corazón. Nosotros necesitamos adquirir sabiduría para obtener protección divina. ¿Y cuándo será eso? Cuando comprendamos realmente que tenemos que ser sabios y empezar a mostrarlo, principalmente guardando nuestra lengua, poniéndole freno a nuestra lengua para no ser indiscretos, para que no traicionemos la confianza que otros depositan en nosotros. Santiago 3:6 nos dice, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Aquí Santiago emplea una metáfora para ilustrar que así como el fuego puede destruir todo un bosque, así la lengua, o sea, el hablar de más, puede destruir la reputación y vida de una persona. Tenemos a la samaritana por siglos, la pobre mujer ha andado en boca de todos. Creo que ella es mi heroína. Siempre la menciono porque hay que reivindicarla, hay que hacerle justicia a la pobre mujer. La lengua es un mundo. Eso quiere decir que en la lengua está la suma total de maldad en su gran variedad de dichos pecaminosos, porque con la boca hablamos, ¿verdad? Decimos cosas. Bueno, obviamente Santiago tiene en mente el uso malo de la lengua, porque podemos hablar y edificar. No necesariamente tenemos que hablar para destruir, podemos edificar también. Entonces tenemos que hacer buen uso de ella. También dice que la lengua es capaz de manchar todo el cuerpo, porque puede conducir a la persona a más y más pecados. Y cuando dice que inflama la rueda de la creación, se refiere a la influencia de la lengua en todo el periodo de la existencia del hombre. Además deja claro que el origen del mal uso de ella es el mismo lugar de tormento eterno. Así como la sabiduría sale del corazón de Dios, sale de la boca de Dios, de las palabras de Dios, bueno, el mal uso de la lengua sale del infierno, sale del diablo. ¿Se imaginan ustedes que seamos influenciados por el diablo y hablar cosas que no debemos? Entonces, esto es lo que debemos recordar siempre antes de abrir la boca. Y aquí cabe mencionar 3 filtros que debemos de tomar en cuenta con respecto a la indiscreción. El filtro número 1, el de la verdad. ¿Hay certeza, hay realidad de lo que vamos a decir? ¿O nada más porque nos lo contaron? El filtro de la bondad. ¿Es bueno como para decirlo? O sea, ¿tiene caso que yo lo diga a otro? El filtro de la utilidad. ¿Es útil y edificará a quien nos escuche? O sea, ¿realmente? Porque si no es cierto, no es bueno y tampoco es útil. Entonces, ¿para qué decirlo? A menos que pasen los 3 filtros o que sea para pedir apoyo de oración, podríamos considerar abrir la boca y soltar la lengua, pero no más. Sin dar detalles, no más. Proverbios 2:12-15.
La sabiduría nos rescata de hombres perversos. Para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos, para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Lo único que puede impedir que andemos por caminos malvados y asociarnos con personas que hablan cosas perversas es la sabiduría divina. Nuestra naturaleza caída puede sentirse atraída por cosas perversas, pero si tenemos sabiduría, pues seremos protegidos del mal camino y de quienes abandonan la rectitud. Que además, su naturaleza caída no solo se siente atraída por lo que es malo y perverso, sino que se regocija y se deleita y además lo expresa, no tiene vergüenza, porque no tiene pudor. Por eso festeja lo que está mal y se gozan en lo retorcido, y eso es porque sus veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Para eso precisamente es la sabiduría, para protegernos de los malvados y perversos. Pero si no somos sabios, pues no vamos a ser protegidos y vamos a andar igual en caminos torcidos que nos dañan. Y el resultado será que tendremos que sufrir las consecuencias de la desobediencia. Proverbios 2, del 16 al 22. Aquí nos habla de la sabiduría que rescata de la mujer inmoral. Dice, será librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga, o sea, la que seduce con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios, por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Todos los que a ella se lleguen no volverán ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Así andarás por el camino de los buenos y seguirás las veredas de los justos, porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella. Mas los impíos serán cortados de la tierra y los prevaricadores serán de ella desarraigados. Aquí vemos que Salomón, como en el versículo 1 del primer capítulo, sigue hablando especialmente a su hijo. Y lo hace porque sabía que podría ser fácilmente engañado, pero no solamente engañado, lo peor, atrapado por la mujer inmoral. Y sabía que solo la sabiduría podría protegerlo de ella. Ahora, si somos verdaderamente sabios, pondremos especial cuidado en evitar las malas compañías y costumbres, porque la sabiduría nos domina, habita no solo llenándonos la cabeza, sino porque ha entrado en nuestro corazón para guardarnos contra las corrupciones de adentro, pero también de las tentaciones de afuera, evitando, pues obviamente, que andemos por caminos del pecado, que son los caminos de las tinieblas. Entonces, tenemos que entender que la sabiduría que proviene de Dios, claro que es más perfecta que el pensamiento en el mundo maniqueísta de hoy, porque ahora se interpretan las cosas sin valorar la realidad de los hechos. En estos tiempos existe la existencia a ver las cosas sin matices. Hagan de cuenta como si el pintor en su paleta de colores solo tuviera el blanco y el negro. ¿Y qué hay del verde, del rojo, del amarillo, del azul, del celeste? ¿Qué hay de eso? Por ejemplo, ahora se piensa que las mujeres, ay, pobrecitas, son víctimas de los hombres. Pero eso no es verdad, porque lo cierto es que sí hay mujeres inmorales. Pero también existe la tendencia que si hay un acto sexual entre un hombre y una mujer, el hombre es el perpetrador y ella, pues es la víctima. Pero, oh sorpresa, la Biblia, que norma la conducta y la vida de los hijos de Dios, reconoce y afirma que los seres humanos y sus relaciones son mucho más complejas que eso. Y cuando Salomón llama mujer extraña, se refiere a una intrusa, es decir, una mujer que está fuera del círculo de las relaciones bíblicamente morales y aceptadas de un hombre, porque se trata de una ramera o una adúltera. Antes de que Salomón describiera a esa mujer, se refirió a ella como una seductora que usa palabras para halagar. Y miren, que si alguien sabía de mujeres era él. Por eso conocía el poder que tenían. Por eso sabía que sus palabras eran poderosísimas, porque su voz era dulce, era suave para convencer, y su hablar era fluido y meloso. Bueno, lenguaje propio de una prostituta para lograr su objetivo.
Salomón sabía que esa mujer era inmoral porque tenía antecedentes de deslealtad e infidelidad. Y eso era evidente no solo entre los hombres, sino aún más importante en su relación con Dios porque se había olvidado del pacto hecho ante él. ¿Y saben por qué? Porque el matrimonio es un pacto mixto, en parte espiritual con Dios y en parte civil, donde los contrayentes se unen primero a Dios y luego el uno a la otra. El hombre a la mujer, el esposo a la esposa. La unión matrimonial es hecha con Dios. Y él también asumirá la pérdida, porque al dejar a la mujer de la juventud, se está dejando a Dios de lado. Eso habla de la necedad que debe de haber en quienes dejan el camino angosto para andar en caminos de muerte. Además se dice que una vida que desde temprano se da a la promiscuidad y al pecado sexual es mucho más difícil de enmendar. Es muy raro que alguien que esté agarrado en esta trampa del diablo cambie, porque su corazón está endurecido y su mente está ciega por el engaño del pecado. Por eso Salomón advirtió y dijo, todos los que a ella se lleguen no volverán. Porque tanto adúlteros como promiscuos rara vez se arrepienten, porque tienen muy viva la carne, están endurecidos por el sexo y la lujuria que los domina. Y si no dejan los placeres pecaminosos, pues que se preparen para recibir los tormentos eternos que les siguen. Salomón también le recordó a su hijo que los impíos serán cortados de la tierra como consecuencia de seguir el camino de la extraña, o sea, de la prostituta, pues. Pero también le da esperanza y le invita a que se corrija porque por el juicio de Dios es que los rectos heredarán la tierra, pero los impíos van a ser cortados de ella. Miren, cuando el camino no se corrige, es que la casa está inclinada a la muerte. Por eso es necesario entender lo importante de la protección que da la sabiduría, porque se puede ver hacia dónde conduce el camino por el que se anda. A veces no se entiende que aunque el tiempo que pasen con una mujer seductora, aduladora, engañadora, con una prostituta, les sea maravilloso, será la sabiduría quien les ayude a entender cuál es el final de ese camino si no se endereza. Y ese final es la muerte. Por eso dice, su casa está inclinada a la muerte. ¿Ustedes se imaginan cuánto dolor en las familias que se ven afectadas por el hombre que se enredó con una mujer así? Y todo porque su falta de sabiduría no le permitió controlar su apetito carnal. Ahora, ¿cuáles son las veredas hacia los muertos? Bueno, las veredas son el abandono y la vida sombría y triste de quienes han perdido su vitalidad, su fuerza en los brazos de ese tipo de mujeres. Dice la Biblia que te deleites en la mujer de tu juventud, que andan haciendo por otro lado, solamente siguiendo las veredas de los muertos. Esas veredas también conducen hacia los fantasmas de quienes los precedieron, de los que estuvieron con esa mujer antes que ellos. Y eso les va a ayudar, aunque demasiado tarde, a descubrir que no hay escapatoria. Todos los que a ella se lleguen, refiriéndose específicamente a las relaciones sexuales, no volverán. Tal y como ocurre con muchas declaraciones en los proverbios. Esto es un importantísimo principio a seguir. No meterse con personas así. Muchos por una mujer extraña van por caminos de muerte para nunca volver al camino de la sabiduría. Pero el justo debe entender que así como el impío, algún día dejará la tierra. Aunque la tierra para el impío es cosa muy diferente, porque para el impío la tierra es todo el cielo que tendrán jamás, pero para el justo es el lugar de preparación para ir al verdadero cielo. Como les dije en el estudio pasado, la tierra es una estación del tren y que estamos haciendo escala para proseguir a nuestro destino. Por eso ellos se complacen en pecar y ver que otros también pecan porque se niegan a pagar el precio de buscar la sabiduría. Y ese precio es buscar a Dios, porque Dios da la sabiduría. De hecho, la sabiduría es uno de sus atributos. Él es sabio. Él es omnisciente, Él es omnipresente, Él es omnipotente, porque el precio aún mayor que pagar si no se hace, pues es la muerte eterna.
Así que si queremos ser sabios, debemos caminar con Dios y tenemos que hacerlo a través del estudio de su palabra, porque los rectos heredarán la tierra, pero los impíos serán cortados porque contaminan la tierra y amenazan la relación de los justos con Dios. Oremos pidiéndole a Dios que nos ayude a mantenernos fieles a Él y que el Espíritu Santo nos dé entendimiento y valor para obedecer su palabra. El Señor nos ayude y el Espíritu Santo nos dé entendimiento y valor para obedecer, y para quienes se encuentran en una congregación escuchando herejías y falsas doctrinas de demonios que solo los distraen y hacen perder su tiempo, salgan corriendo sin ver atrás. No sea que se conviertan en estatua de sal y su corazón se endurezca por la insensibilidad. Y usted crea por lo que lee en su propia Biblia. No sea perezoso, no sea negligente, investigue, estudie, escudriñe y medite en la Escritura. No se quede solo con lo que aquí se le enseña. Eso es irresponsable. Si escuchó hasta este punto, significa que está interesado en conocer más acerca del Dios en quien ha puesto su fe. Y si le edificó, regáleme un like para que YouTube dé a conocer esta reflexión y más personas lo escuchen. Lo espero la próxima semana, cuando volveremos a encontrarnos en nuestro jueves de estudio. La Iglesia Verdadera dice: ven, Señor Jesús, te estamos esperando. El Dios de paz sea con todos ustedes. Amén.